Bien, saludos amados en el Señor en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Un tiempo muy especial porque hoy día compartimos la presencia del Señor, su gracia, su poder y su amor. Y también recordar que Dios nos ha dado cosas maravillosas. Un país, una patria, nos ha dado bellas oportunidades, un Dios que nos ha cubierto con su gracia, con su misericordia, un Dios que nos ha protegido de todo mal. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Dios está preocupado de nosotros como iglesia, de su pueblo, de esta nación y de todo aquello que nos toque vivir. En el Señor somos justificados, somos prosperados y somos bendecidos. Quisiera hablar hoy día de un tema interesante. Está en el libro de los Romanos, capítulo 6, del versículo 16 al versículo 18. Vamos a hablar, la obediencia trae justicia. El apóstol Pablo habla claramente con respecto a la obediencia y también con respecto a la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es ser justos entonces? ¿Qué es la justicia? Justificados pues, dice la Biblia, por fe tenemos paz para con Dios. Justificados, Dios es justo para con nosotros. Dios en su palabra nos enseña a andar en sus mandamientos, en obediencia a su palabra. Dios nos llama siempre a vivir de acuerdo a las normas que Él estableció, porque esas son buenas para todos nosotros. Nos alientan, nos fortalece, traen sanidad y sobre todo trae la gracia de nuestro Dios. Entonces, Pablo dice, no hay nada mejor que obedecer a Dios. Pero en esta lectura Pablo dice, pero el hombre siempre tendrá que elegir. Dios ya nos ha dado todo. Somos nosotros los que tomamos decisiones, o servir a Dios o servir al mundo. En esta oportunidad Pablo dice, servir a Dios trae justicia. Te hace un hombre justo, te hace un hombre claro en lo que hace. Siempre serás justo en tus decisiones y en cada oportunidad que tenga harás justicia a los demás. ¿Por qué? Porque estás lleno de la palabra de Dios. Recuerden, Jesús alimentó a 5,000 personas. Y Jesús, cuando alimentó a toda esa multitud, Él no miró si eran grandes, pequeños, pobres o ricos, o si eran de un lado o de otro lado, o si eran altos o bajos. Él miró que todos ellos necesitaban un alimento. Así también nosotros necesitamos entender que la gente necesita a Cristo. No importa si es grande o pequeño, no importa de qué lado sea. Lo importante es que todos necesitan a Cristo. Y un hombre justo, una mujer justa puede hablar de este Dios maravilloso y traer vida a las personas. Aquí en Romanos capítulo 6, del versículo 16 al 18, vamos a leer esta porción tan interesante. Dice Pablo de esta manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí interesante cuando dice siervos de la justicia. ¿Por qué es importante la justicia? Porque eso es lo que declara la palabra de Dios. No encontraremos en el mundo justicia, todo lo que encontramos es injusticia. Y encontramos también que las personas en toda área de su vida son injustas. Pero cuando Pablo habla de justicia, nos revela la importancia de la decisión que tenemos que tomar cada día. Aquí el apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, en cada una de sus enseñanzas no hablaba de término medio. No es algo gris, o es claro o es oscuro, o es luz o es tinieblas, o es la vida o es la muerte. No existe otro camino, y Pablo lo aclara y dice, no existen los términos medios. El hombre toma una decisión, la mujer toma una decisión por Cristo o por seguir su vida rutinaria o lejos de Dios. Aunque a veces alguien puede decir, es que yo pienso igual en el Señor. No, sí, yo oro. Sí, pero es que se ve una persona cuando está sirviendo completamente a Dios. Si alguien está comprometido con algún desafío, va a luchar por eso. Va a hacer todos sus esfuerzos para que aquello en lo cual está emprendiendo salga pronto y tenga fruto en aquello. Y hará grandes esfuerzos, se levantará temprano, se acostará muy tarde, pensará cómo idear ese trabajo, ese diseño, ese proyecto que tiene. Hará todos sus esfuerzos. Pero hermanos míos, si no hay ningún compromiso o a medias, eso no resultará. Pablo dice, si vas a servir a Dios, sirve con todo tu corazón. Así como servías al mundo, pues sirve a Dios con toda integridad. Para el mundo podíamos correr a cualquier lado, íbamos donde nos enviaran y donde hubiera algo que compartir, ahí estábamos.
Y no importaba el horario, no importaba si llovía, frío o calor, o la larga distancia que tuviéramos que hacer, lo hacíamos. Éramos parte del mundo. Me voy a juntar con mis amigos, son mis compadres. ¿Cómo los voy a dejar? Pero cuando el hombre toma la decisión por Cristo, no vive exactamente igual. No, hoy no. No, mañana tal vez. No, esta semana no creo. ¿Qué es lo que hay? Hay estudio bíblico. Bueno. Le digo, yo no alcanzo a llegar. ¿Se dan cuenta de eso? Y todos sabemos, los que estamos aquí, que hemos participado del mundo. ¿Y cómo lo hacíamos? Dedicábamos todas nuestras fuerzas allí. Y no importaba. Llegaste atrasado. Qué bueno que llegaste. Te esperamos, compadre. Pablo dice, ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué servir a Dios de una manera tan vana? Dice Pablo. ¿Por qué no entregarnos por completo a Él? Si de Dios tenemos todo, hermanos. Si de Dios recibimos las más grandes bendiciones. Los amigos están cuando hay algo, pero cuando no hay nada, no están. Ya se puso fome. No te juntís con Él. Pero Dios nos da todas las cosas. La palabra de Dios nos va guiando. La palabra de Dios nos da la gracia, la sabiduría. La palabra de Dios llena nuestros corazones para que podamos conducirnos sabiamente sobre esta tierra. Por eso el versículo 16 dice claramente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Está claro eso? ¿No sabéis, dice Pablo, que si estás sometido a algo que dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y aquí Pablo dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Hace una pregunta, Pablo. ¿No saben ustedes, dice Pablo, que para un lado o por el otro lado tienes que cumplir? Y cada uno de ellos te llevará o a vida o a muerte. Así es que Pablo dice, veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Sirvamos a Dios, y si vamos a servir a Dios, pues hagámoslos con todo nuestro corazón. La palabra de Dios nos instruye, ya sea porque tú estás leyendo, porque tienes un estudio bíblico, o tal vez porque un pastor o alguien te habló de la palabra de Dios. Todas esas cosas te van instruyendo, pero todo tiene que ver con el corazón del hombre. Puedes escuchar un mensaje poderoso de Dios y levantar tu mano y decir gloria a Dios y amén, pero la respuesta no solo está en ese instante, sino en lo que harás mañana durante el tiempo que sigue. Todo tiene que ver con tu vida y mi vida con respecto a lo que voy a suceder mañana. Por eso Pablo dice el compromiso. Somos hombres y mujeres de justicia en la medida que vivimos conforme a la ley de Dios, en obediencia a la palabra, en plena comunión con nuestro Dios. Esclavos. El esclavo no tenía derecho. El esclavo tenía que obedecer a las órdenes de su amo. No importa si estaba enfermo, de alguna manera había que levantarlo. Elizabeth hablaba el otro día, ¿no es cierto?, de este oficial del ejército romano que rogó a Jesús para que sanara a su siervo. No vayas a casa, tú tienes el poder para hacerlo. Este romano tenía más claras las cosas que los mismos judíos. Sabía que él era el Mesías, sabía algo, tal vez no lo entendía en su totalidad, pero veía que los milagros que este hombre llamado Jesús realizaba eran grandes y poderosos y eran reales. Hermanos míos, cuando nosotros vemos a Dios obrando en nuestras vidas, tenemos que entender que Dios es real y Él es verdadero. El servicio a Dios, hermanos, es nuestra entrega total, porque Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios nos da la gracia, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Dios abre puertas donde vamos o donde estemos. Dios realiza grandes milagros con nosotros. Es usted y yo los que debemos vivir de acuerdo a la manera de nuestro Dios. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios repercutirá en una gran bendición. Y aquí Pablo dice, las consecuencias del camino que tomo depende de mi decisión. Esas consecuencias son las que yo voy a vivir, sea para muerte o sea para justicia. Pablo dice, las decisiones siempre nos llevarán a uno u otro lado. Cada decisión, hermanos, no te deja en el medio, siempre te lleva hacia un lado. Y la mejor decisión que podemos tomar cada día es servir a Dios con todo nuestro corazón. Servir a Dios con todas nuestras fuerzas es lo que nos conducirá por el buen camino. Obedecer a los mandamientos y preceptos de Dios es lo que hará prosperar tu vida, es lo que hará prosperar tu corazón, tu alma, tu entorno familiar. Eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. A veces la gente, hermanos míos, y ocurren accidentes
graves en las autopistas y las carreteras. ¿Por qué? Porque las personas no consideran, no toman en serio las indicaciones que hay. Pista mojada, reduzca la velocidad, vehículo detenido y uno pasa. ¿Por qué está detenido? Porque hay 3 o 4 que ahí lo embistieron uno tras otro y ahí están todos. ¿Por qué? ¿No vieron las señales? ¿No tomaron en cuenta las indicaciones? Cada uno a veces, hermanos, toma sus propias decisiones. Es que fue todo muy rápido. Es verdad, las cosas pasan rápidamente por nosotros, pero considerar las indicaciones que Dios nos da por medio de su palabra es bueno para nosotros. Dios nos indica, ten cuidado, no te vayas por ese camino. Dios nos indica y nos dice, ¿en qué estás enfocado? ¿En qué está tu mente durante este último tiempo? Es que he estado pensando muchas cosas. Pues bien, centra tu mente y tu vida en mí, dice el Señor, porque yo te daré sabiduría. Yo aclararé tus dudas, yo te abriré un camino, yo te mostraré cuál es la mejor ruta. Eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué entonces a veces no tomamos en claro estas decisiones? Cuando consideramos las indicaciones que nos dice la palabra de Dios, sabe usted y yo seremos cada día hombres y mujeres de justicia. Y la palabra justicia también indica que la vida del hombre va a ser una vida justa. Vas a vivir de acuerdo a las normas de Dios, bajo la bendición del cielo. Cuando no consideramos, dice, las indicaciones, hay sendas que nos van a llevar a separarnos de Dios. Todos los que viajan en una autopista, una carretera, o los que suben a un avión tienen un destino. Cada uno tiene un destino distinto. Llegamos a un mismo lugar, pero no todos van al mismo lugar. Pero hermanos, tiene que ver con la ruta que llevamos. Cada uno elige el camino y toma las decisiones de acuerdo a aquello que está en el corazón. Si la palabra está llenando tu corazón, si tu corazón está lleno de vida, esas son las decisiones que siempre tomarás. Independiente de lo que suceda, estamos en Cristo y las pruebas las vamos a superar. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Tendremos paz, tendremos descanso cuando estemos viviendo momentos duros. Yo sé que el Señor está conmigo, porque Él es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza. El versículo 17 nos habla de la sabia decisión. Todos los que están aquí han tomado una sabia decisión. La sabia decisión es estar en la presencia de Dios, es tener un tiempo de comunión con los santos. Pero gracias a Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Estamos aquí por la mano poderosa de ¿quién? De Dios. Él nos ha librado de tantas cosas. Y gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Pablo dice, sabia decisión es la que todos los que estamos aquí hemos tomado. Y todos aquellos que han tomado la decisión por Cristo nuestro Rey, han tomado la mejor decisión de sus vidas. Tomamos decisiones en la vida porque siempre pensamos que son las mejores. Pero quiero decirle algo. Cuando usted toma una decisión por el Señor, Dios siempre estará con usted. Dios abrirá puertas donde usted menos se lo imagina. Dios proveerá todo lo que usted necesita para el Señor, porque Dios es el que da todas las cosas. No es tu esfuerzo, no es por más empeño, no, es mi Dios. Si te esfuerzas por el Señor, mi Dios te bendecirá. Si te empeñas en decir, yo estaré en la casa de Dios, yo buscaré de mi Dios, yo oraré, yo leeré su palabra, eso vendrá sobre ti como una gran bendición. Eso llenará tu corazón de aliento y fortaleza. Sentirás que todo lo que estás haciendo va mucho mejor, y que aunque hay tropiezos, vas a pasar sobre ellos en el nombre de Jesús, porque Él estará contigo. Las sabias decisiones son servir a Dios con todo nuestro corazón. Pablo dice, tomé la mejor decisión, claro, por eso lo tengo todo por basura. Ya no me interesan las cosas del mundo, porque sé que Dios tiene el poder para dar, para proveer, dar vida, aliento, fortaleza. Y eso es lo que llena mi vida, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que entrega a mi corazón gracia, sabiduría desde lo alto. Cuando escudriñamos la palabra de Dios en las epístolas paulinas, nos damos cuenta del corazón de Pablo. ¿Dónde está enfocada la mente de Pablo? Aunque tú y yo estamos en este mundo y tenemos que pensar en el trabajo y la familia, pero increíblemente, hermanos, la mente se abre de una manera muy especial cuando primero pensamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene buenos planes? Cuando el hombre toma decisiones por Cristo, esto se llama no solo una gran decisión,
sino también decisiones sabias. Estar hoy en la casa del Señor es la sabia decisión. Buscar a Dios continuamente y leer su palabra es una sabia decisión. Eso es sabiduría desde lo alto. No por más que te esfuerces, dice la Biblia, vas a añadir un codo a tu estatura. No, dice, no es lo que tú quieras hacer, es Dios lo que hace. Y es la importancia de buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Dónde se ve la sabiduría que hemos tomado en las decisiones en el Señor? Pues es una evidencia clara de tu vida. Tu vida se ve reflejada en las decisiones que estás tomando. Cuando realmente alguien toma una sabia decisión, se nota en su rostro. ¿Cómo estás? Bien. Y está hablando verdad porque su rostro refleja que está bien. Es como alguien que está enfermo. No, si me siento bien, pero su rostro demacrado demuestra que está enfermo. Y eso indica que está mintiendo. Pero cuando dice la Biblia, la sabia decisión hace que todo el ser del hombre sea reflejado hacia los demás. Por eso Jesús habla de justicia. La justicia tiene que ver con lo que reflejo también a los demás. Soy honesto con lo que digo. No, estoy mal. Estoy pasando un momento difícil, pero estoy buscando a Dios porque Dios siempre tiene algo que revelar. O estoy viviendo un momento alegre, un momento renovado, porque he decidido buscar más a Dios de lo que lo buscaba. Esas son decisiones que cada uno de ustedes va a dirigir su vida. Buscar al Señor más intensamente es lo mejor. Hermanos míos, no se conforme con lo que es hasta el día de hoy. ¿Cuántos quieren más del Señor? Es necesario que todos tomemos este desafío, porque el único beneficiado es usted y nadie más que usted. Dios a usted lo guiará, lo prosperará, lo bendecirá, le dará luz a su mente, a su corazón, y usted verá que las cosas van mucho mejor. Hermanos, en todas las cosas en las que decidimos en esta vida, siempre debemos tomar a Dios como lo primero en nosotros. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Y esa es la importancia, hermanos míos, obedecer a Dios. Pablo dice, obedeciste, no dice seguiste. No, has tomado con obediencia a Dios. Obedecer es decir, Señor, haré lo que tú digas. Lo que tú mandes a través de tu palabra, eso haré. Obedecer a la voz de Dios, escucha esto, hermano míos, se rompen cadenas, se rompen yugos y maldiciones, porque obedecemos a nuestro poderoso Dios. Y Dios está de nuestro lado. Y aunque el enemigo prepare algo, ya estamos en la mano de Dios por haber tomado una sabia decisión. La mejor decisión de tu vida es servir a Dios con todo tu corazón. Es esforzarte un poco más. Nuestros hermanos que están acá, Ricardo y Maricel, participan de un estudio bíblico que nos está dando un pastor coreano, Miqueas Na. Él mismo decía. Y él nos decía, si necesito leer la Biblia y yo tengo que levantarme temprano, entonces me tengo que levantar 1 hora antes. Si necesito orar, debo darle más tiempo entonces a la oración. Y él comenzaba a explicar, si quiero leer un versículo, debo leer todo el capítulo, entonces necesito más tiempo y para eso debo hacer el tiempo. ¿Y qué tengo que hacer? Un esfuerzo mayor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si en todas las cosas necesitamos hacer un esfuerzo para el Señor que nos beneficiará a nosotros, debemos hacerlo. Todo esfuerzo que tú hagas por el reino traerá multiplicación de bendiciones. No será una bendición, será una abundancia de bendición sobre tu vida. ¿Por qué? Porque decidiste por Dios y estás haciendo grandes esfuerzos. Todo, hermano, todo esfuerzo trae premio. Por eso se rompen cadenas. Las tinieblas huyen. Nos transformamos en verdaderos siervos, como dice Pablo, de justicia, porque hemos decidido dar un paso más allá, hacer un esfuerzo mayor. Todos tenemos que hacerlo. Es parte importante y indispensable en la vida del ser humano. Hermanos, vivir una vida rutinaria, yo creo que a nadie le gusta, pero cada vez que damos un paso mayor de conocimiento en la búsqueda de Dios, eso traerá ricas y grandes bendiciones. El versículo 18 nos habla respuesta a la voz de Dios. Debemos responder a lo que Dios nos habla. ¿Cómo respondemos a los mensajes, a la palabra que tú estudias o lees? O tal vez si algún maestro te enseñó algo de la escritura, ¿cuál es tu respuesta?
Tenemos muchas respuestas. Si la profesora le dice al alumno, anoten todo, y alguno no anota, no respondió a la voz de esa maestra o de ese maestro. Y de llegar a casa y tendrán que buscar por todos lados quién tiene la tarea. ¿Por qué? Pero si estabas allí. Sí, si estabas, tus compañeros. ¿Y cómo los demás lo pudieron hacer? Es que yo no atendí a la voz de la profesora. Pasa lo mismo con Dios. ¿Atendemos a la voz de Dios? Hermanos, muchas veces pensamos, es que ¿quién me lo dijo? No, si lo importante es la palabra de Dios. Esto es lo que vale, obedecer a la voz de Dios. ¿Cuántas veces usted en su escuela o en su aula tuvo profesores que tal vez no eran de su agrado, pero aún así usted tuvo que estudiar? Porque lo importante no era tanto el profesor en sí, sino la materia que éste estaba entregando. Hermanos míos, Dios también es tan valioso lo que nos enseña que nosotros debemos dar una respuesta a esa voz y responder de una manera sabia, de una manera completa, hermanos. Cuando nosotros no respondemos a la voz de Dios, estamos actuando de una manera totalmente personal y eso a Dios no le agrada. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué es lo que hace un siervo? Obedece a la voz de su Señor. ¿Se acuerdan del oficial que decía mi esposa? A este le digo ven y viene. A este otro le digo ve, haz esto. ¿Y qué dice? Y él lo hace. ¿Por qué? Porque son siervos. Y el soldado era su señor. Así es que todos obedecían. Entonces está diciendo lo mismo el apóstol Pablo. Obedezcamos a la voz de Dios, no nuestros principios. No como es que a mí alguien me dijo, sí, usted todo lo debe ver a través de las escrituras. Si alguien dice una cosa y la escritura dice otra, alguien está mal. No creo que la escritura esté mal. Yo creo que las personas están mal. Pero la escritura es fiel. Si cumplimos la palabra, entonces de acuerdo a cómo está escrita, seremos prosperados y bendecidos. Y creo que a todos nos va a costar, por supuesto, no es nada fácil. No es que todos deseamos que cumplamos al 100%. En muchas áreas de nuestra vida tenemos todos luchas. Seguimos siendo seres humanos, seguimos estando en esta tierra, pero hasta que no rompemos eso, hermanos, no llegará la bendición que tanto esperamos en alguna área de su vida. Necesitamos obedecer a Dios por completo. Eso, hermanos, es la respuesta que tú y yo le damos a Dios. Cuando Dios me dice algo en su palabra, mi respuesta es sí, Señor, yo lo haré. Me cuesta, es difícil. Tal vez no fui entrenado en eso, pero Señor, yo obedeceré. Vea los conflictos que existen cuando un equipo de fútbol no hace lo que su entrenador le dice. Vea sus movimientos fuera de cancha tratando de decirle a los jugadores, métanse por este lado porque los otros tienen una defensa fuerte y firme. En todo tipo de deportes hay alguien que les está indicando algo. Pues bien, Dios está todos los días por medio de su Espíritu Santo diciéndote a ti y a mí, no te vayas por ahí. No hagas eso. Ándate por aquí para que seas un vencedor, para que le ganes a ese enemigo que tenemos todos, que es Satanás, el diablo, que vino a robar, matar y destruir. Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios dice, obedezcan mis enseñanzas, mi palabra, vivan por ella, mis mandamientos y preceptos divinos le harán bien a cada uno de ustedes, los renovarán por completo, sabrán que están en mi voluntad y yo los bendeciré. Tú eres bendecido por el Señor, tú eres bendecido por la mano poderosa de nuestro Dios. ¿A quién servimos? Eso es valioso. Todos servimos a algo o a alguien. Hay gente que se sirve a sí mismo, que vive bajo sus principios y parámetros que él mide o ella mide. Pero usted y yo dejamos esos parámetros de lado para servir a Dios, porque somos esclavos del Señor. La Biblia dice siervos, pero aquí Pablo dice esclavos, porque los originales siempre hablaron de esclavo. Y no está hablando de una esclavitud como sometimiento, sino que Pablo lo relata y dice como una esclavitud, como una obediencia. Eso dice Pablo. Nuestros hijos no son esclavos nuestros, pero al final, ¿qué hacen? Nos tienen que obedecer. Y aunque sean adultos, no te vayas por ahí, no tomes esa ruta. Y a veces no obedecen. ¿Y qué sucede? Por eso debemos atender a los mayores. Y la mayor es la palabra de nuestro Dios entre nosotros. Dios mismo está aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es vida dentro de nosotros, una vida poderosa.
Todos servimos a algo, a alguien, y esas son las decisiones que tenemos que tomar claras en el Señor. La obediencia siempre traerá grandes beneficios. Cuando usted ve a su hijo que no le obedece, recuerde, usted piense un momento y diga: Señor, yo te estoy obedeciendo a ti. Porque a veces pensamos que solo los hijos deben obedecer, pero usted y yo también tenemos que obedecer a este Dios todopoderoso. Como un Padre amoroso, Él nos guía. Como un Padre maravilloso, Él nos conduce. Como un Padre grande y fuerte, Él cada día nos quiere guiar y llevar por una vida mucho mejor. Una vida de abundancia, de paz, de plena comunión con los demás, en una certeza de que Dios es nuestro Padre y que Él nos está guiando para bien. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero mostrarle algo. Por favor, los versículos, el versículo 19, por favor, y 20. Hablo como humano, dice Pablo, continuando la misma lectura, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pablo dice dos cosas claras que quiero aclarar aquí, y habla de la santidad. Pablo dice, servir a Dios ahora es una persona santa. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. Entonces Pablo nos dice en estos versículos: hermanos míos, servir a Dios va a llenar tu vida y tu hogar de santidad. ¿Cuántos quieren ser santos para el Señor? Pablo dice, no solo somos beneficiados con servir a Dios, vivir en obediencia, llenos de gratitud cada día a nuestro Dios, sino ustedes se transformarán en personas santos. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ser santos. Y la Biblia dice, el que obedece, el que vive bajo esta obediencia, entonces se va santificando. Hermanos, necesitamos ser santificados. Pablo dice, les hablo en términos puramente humanos. Y Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: le hablo en los términos en los cuales yo vivía y ustedes también vivían. Eso está diciendo Pablo. Les hablo en el mismo lenguaje que todos conocemos. ¿Cómo vivíamos antes? Y ahora, ¿cómo debemos vivir? Una cosa es vivir para el mundo en la inmundicia, pero al acercarnos a Dios vamos a vivir en plena certeza y santidad. Eso es lo que Pablo está hablando. Y dejamos de lado el pecado, lo dejamos atrás y comenzamos a vivir una vida renovada en Cristo Jesús. Ahora acudimos a Cristo para sentirnos fortalecidos y animados en Él. La santidad viene exclusivamente, como dice Pablo, de una sumisión total a Dios. Cuando nos sometemos por completo a los propósitos de Dios para nuestra vida, entonces inmediatamente la santidad comienza a fluir en nosotros. Somos santos. Y aunque cometemos falta, la Biblia dice que si me someto a Dios, Él me va a santificar. Tú eres santo porque la gracia de Dios está en ti. Dios nos ha santificado. Jesús lava los pies de sus discípulos. Pedro le dice, lávame completo. Jesús le dice, tienes que ser parte en esto. Ya vosotros estáis limpios por el poder de la palabra. No necesito lavar todo tu cuerpo. Esto es algo simbólico lo que estoy haciendo. Te estoy lavando los pies como un símbolo de humildad, de siervo. Pero tú ya estás limpio porque la palabra te ha santificado. Hermanos, los que estamos aquí hoy estamos siendo santificados. La palabra nos está santificando. Tomar una decisión por Cristo santifica todo nuestro ser. Nos purifica, nos limpia y nos permite entrar en los atrios de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice, sed santos, porque el Señor Dios Todopoderoso es santo. Y cuando nosotros vivimos en santidad, nuestra oración, nuestro clamor al Dios del cielo va de una manera totalmente diferente. Sentimos que Él nos está oyendo. Nos sentimos gratos delante de Él. Pedimos que Él perdone nuestros pecados, pero también sentimos la pureza y la santidad que está fluyendo dentro de nosotros. Cambia nuestra manera de ver la vida.
nuestra manera de hablar y de todas nuestras cosas, y aún cómo nos comportamos con los demás, donde sea y donde estemos, todo cambia porque pasamos a ser hijos de Dios. Ya no actuamos como el mundo actúa así, pero tú has hecho un cambio total en tu vida, y tu vida debe vivir de acuerdo a las normas que Dios estableció. Por eso Pablo dice: no vivan como el mundo, no hagan las cosas que antes hacían por el mundo. Sí, es que el mundo, no, pero tú no eres de esos. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Ustedes son santificados en esta hora. ¿Cuántos se santifican en el Señor? Dejemos los rudimentos de este mundo, dice Pablo, y caminemos en la ley de nuestro Dios. Cierren sus ojos y oremos.